Dice Mateo 5:5 en la versión Reina Valera, bienaventurados, ¿qué? Los mansos. Ya el que tiene al lado así con la manito, si tiene confianza, dígale manso. ¿Sí? Listo. Esta palabra que me gusta siempre en contexto a veces definirla, a veces las definiciones le amplían a uno mucho de lo que Dios quiere hablar. Tiene un sinónimo que en la nueva versión internacional ya se llama humildad. Pero ¿de dónde viene esto de la palabra manso? La palabra manso viene de domar. Y entiendo por qué de cierta manera el lenguaje evoluciona y ya no nos llamamos mansos, porque si a ti te dicen quiero que seas domado, pues tú te sientes ahí como, no sé, un caballito ahí que va a ser domado, ¿cierto? Y de ahí viene esta palabra, su original viene de allí, de ser domado. Pero refiere para nosotros hoy la palabra humildad, que es una palabra que a mi entender y vivir de la vida diaria nos deja tal vez un sinsabor, como otras palabras de la Biblia que a veces al mencionarla como que generan ese no sé qué que a veces no es tan cómodo de hablar ni de predicar. Yo la asemejaba a la palabra sujeción y sometimiento, ¿sí? Venimos de modelos equivocados, de formas equivocadas, de entenderlo de manera equivocada, donde cuando me hablan de mansedumbre y humildad, pues yo ya como que ya entro ahí con, como dirían por ahí ahora en modo mundial, con los guayos arriba, ¿sí o no? Porque nos han desfigurado el término. O hemos tenido problemas nosotros para entender qué es la humildad, ¿sí? Y hoy quiero de una u otra manera, en contexto de lo que venimos hablando de ser discípulos, ¿por qué para Jesús en este mensaje profético del Sermón del Monte para sus discípulos era necesario que el discípulo entendiera la humildad? ¿Por qué era importante ser humilde para Dios, para sus discípulos? Y resulta que aquí no puedo dejar de retomar los dos que hemos visto. El primero de ellos tenía que ver con la pobreza de espíritu y el segundo con aquellos que lloran. Pues bien, estos dos primeros iban apuntando mucho a nosotros al interior, ¿sí? Y esto me llevaba al gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, pero especialmente al segundo que se parece al primero, y es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? La pobreza de espíritu y los que lloran, ¿sí? Apuntaba a lo que nosotros teníamos adentro, a lo que tú y yo en intimidad debemos construir. Pero esta dicha o esta bienaventuranza de la humildad apunta al que tienes al lado, ¿sí? Al que tiene al lado, vamos a aprender de humildad, ¿sí? Porque yo sé que muchos quisieran sacar el que decirle, vas a aprender de humildad, ¿sí? Y ese es el primer orgulloso, ¿no? El que dice que es humilde, ¿cierto? Porque vivimos en un mundo que nos lleva definitivamente a vivir de otra manera, en orgullo, en soberbia, en muchas otras cosas. Y creo que la humildad apunta precisamente al relacionamiento, porque es imposible decir que eres humilde viviendo solo. Cualquiera es humilde viviendo solo, ¿sí? O sea, es imposible que tú digas que estás cultivando la humildad como una virtud, como un fruto del espíritu, si no la practicas con alguien, ¿sí? Por ejemplo, venga para acá, le tocó la primero, venga. La primera sí, fila le toca, hágase para acá. Mírelos ahí, ¿sí? ¿Cuál tiene más cara de humilde? ¿Cuál tiene más cara de orgulloso? Eso no se ve. Gracias, tranquilo, no los voy a avergonzar ahí. Dios conoce los corazones, ¿sí? Pero tú no te levantas un día en esto diciendo, hoy soy humilde. No. Ni tampoco te levantas, estoy de un orgulloso hoy. No. Esto tú no lo entiendes así, ¿sí? Porque es algo de lo profundo, algo de lo que Dios quiere hacer. Jesús, de hecho, en Mateo 11, llega a un pueblo con una condición bien especial que más adelante vamos a ver, y les dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. ¿De quién? De Jesús. Sean discípulos míos, pues yo soy apacible y ¿qué? Y humilde de corazón. Jesús mismo empieza colocándose acá como la forma.
Ahora, ¿ustedes creen que Jesús tenía características para llamarse humilde? Pues iba camino a la cruz, con eso te digo todo. Había dejado su deidad para ser hombre como tú y como yo. Ya sabía que era la humildad. Y aquí le dice a los cansados y agobiados, vengan, que yo soy humilde y que mi yugo es de humildad de corazón. Y mira lo que dice el siguiente, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ¿qué? Liviana, ¿sí? Esa es la humildad es suave y liviana. Sin embargo, pensaba tal vez en esto, de que hay un antónimo para la humildad. ¿Cuál es el antónimo entonces de la humildad? El orgullo. Y si hay un modelo de humildad que es Jesucristo, hay un antónimo de la humildad que es Satanás. Porque de hecho fue el pecado original de Satanás. ¿Por qué cae Satanás? Por el orgullo, por la altivez, por la soberbia, por la egolatría, ¿sí? Quienes somos de temperamentos extrovertidos tendemos más a ello. Sin embargo, no quiere decir que los introvertidos no lo sean. También lo hacen, pero de otra manera, ¿sí? Y aquí empezó a definir un poco desde el antónimo qué era el orgullo, para que tú lo puedas entender y lo puedas llevar a la humildad. Orgullo es que tú dices, yo no necesito de la ayuda de nadie más, ¿sí? Los que tenemos hijos en los famosos 2 años sabemos cómo es esa parte, porque los niños en esa edad dicen, yo lo hago solo. Yo lo hago solito, dice, solita, dice la mía, ¿sí? Orgullo, naturaleza pecaminosa que sale allí, ¿cierto? Y el orgullo también dice, yo puedo solucionarlo solo, no necesito de nadie. Yo para que una iglesia, yo miro por ahí, yo lo hago solo, yo no necesito. Orgullo es que mi manera es la mejor manera y nadie lo hace como yo lo hago. Voy a poner un ejemplo, imagínese una empresa donde nadie lo hace como usted lo hace. ¿Qué pasa en esa empresa? Nada, no crece. ¿Por qué? Porque nadie más lo aprendió a hacer. Ni siquiera Frisbee. Porque aunque nadie lo hace como Frisbee lo hace, tiene empleados que lo hacen como Frisbee lo hace. ¿Usted me está entendiendo qué le estoy diciendo, no? O sea, no hay una única manera. Tú tienes que tener humildad, si no es el orgullo. Imagínense en un matrimonio, yo no sé, de pronto en otras iglesias, pero en este hay matrimonios que dicen que se hace como yo diga. Porque como yo digo es la mejor manera, ¿cierto? Entonces usted se encuentra hombres obedientes, como los de esta iglesia, ¿cierto? Amén, dice. Y se encuentran mujeres como las de esta iglesia, sabias, que edifican su casa y no la destruyen con su mano, ¿cierto? Que nunca dicen, se hace como yo diga. Pues, o usan otro versículo que dice, pues no sé, usted verá, ¿cierto? Y hombres que dicen, ay, bueno, hagámoslo como tú quieres. Y uno lo encuentra y dice, pero eso no era así. Me dice, ay, sí, pastor, pues yo no voy a tener más cantaleta y más problemas. ¿Sí? Eso es orgullo disfrazado de humildad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay a mi manera. Porque no hay yo puedo solo. Porque hay humildad que dice, yo necesito de ti, necesito de Dios, necesito de ti. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una relación de 2 vías. ¿Sí? Y la humildad tiene que ver con eso, con esa relación. Ser orgulloso es resistir la guía de Dios y creer que somos capaces de vivir sin su ayuda. Toda ideología, ¿sí? Toda ideología, toda falsa doctrina está cimentada en esto, en el orgullo. La nueva era, que parece bonita y parece que hasta de Jesús hablan, te lleva finalmente a decir que tú puedes ser Dios. Entonces, ¿qué terminas diciendo tú? No necesitas de Dios. Y tú y yo no somos Dios, somos hijos de Dios. Y dice Jesús que podremos hacer cosas mayores que Él, pero como hijos, no como dioses. Ojo. Y Él nos empodera, claro, pero como hijos. Pero si tú llegas a empezar que eres un Dios, ¿sí? Entonces entras por el antónimo, ¿cierto? Por el orgullo. Nuestros liderazgos nos dejan ver mucho, el liderazgo de la humanidad nos deja ver mucho, nos deja ver los Hitler, nos deja ver tantos hombres, los Lenin, que han empezado aparentemente bien, hasta humildes parecían,
Ahora, no te vayas lejos, tú tienes casos locales, no voy a mencionar nombres, ¿sí? Ni el anterior ni el actual. Pero parecieran humildes de corazón. Pero al final, ¿en qué terminan? En orgullo. Porque es a su manera, ¿cierto? Y ahí Jesús proféticamente le estaba diciendo a sus discípulos: a mí me interesa que mis discípulos vivan la humildad y entiendan la humildad. Pero ¿cuál es el problema? Que nos hemos confundido, y el problema de esto es que ni tú te levantas sintiéndote humilde, pero tampoco te das cuenta cuando verdaderamente eres humilde. El problema de la humildad y del antónimo que es el orgullo es que son cosas que yo solo identifico, ¿sí?, a través de otros. Te lo voy a explicar. Uno es como un perfume, de esos que usted sale de la casa. A mí me pasa, yo no sé si fue antes del COVID o después del COVID que quedé así, pero yo salgo y me echo la loción y yo no me la huelo, y yo vuelvo y me echo, y salgo del cuarto y mi esposa me dice: pero se bañó, ¿no? ¿Sí o no? ¿Alguien le ha pasado así o soy solo yo? Usted huele a alguien, ¿cierto? La humildad es como una buena loción. Alguien la huele, tú ni te das cuenta que la tienes, pero alguien la está percibiendo en ti. Y es un aroma grato. No te lo van a decir, no esperes que te lo reconozcan, pero la humildad se siente en un buen aroma. El problema es que el orgullo también es así, pero como el mal aliento. Por eso es que usted no se extrañe que yo a veces cando o con Halls. Esta me encantó. Dejas que llaman chao. Porque con el orgullo a veces uno tiene que pasar y decirle: venga, hermano, chao. ¿Por qué? Cuando yo le pase una banana no va a creer que tiene mal aliento siempre, yo. Pero a veces suelo usar eso con algunos que veo que ya están levitando. Paso y les dejo su Halls. ¿Por qué? Porque el mal aliento no se siente, no, usted no lo siente. Uy, pero gracias a Dios por los tapabocas, ¿sí o no? Lástima que nos quitamos ya todo. Pero a veces hacen falta. Uno dice: ay, amigo, ponga el tapaboca, hermano. Porque el orgullo, tú no lo vas a ver, pero yo soy tan humilde. ¿Sí? Ya empezaste por orgullo, ¿sí? Jesús lo hacía porque tenía la forma. Pero cuando yo mismo estoy diciendo que yo soy el humilde de los humildes, pues soy el más orgulloso de los orgullosos. Y eso no sale así. Entonces eso me llevaba a entender que hay que tener claramente que no es humildad, ¿sí? Y que no es orgullo. ¿Por qué? Porque ser manso o humilde no es ser tonto o menso. Es ser manso, pero no menso. No tiene nada que ver con ser tonto, ser humilde. No tiene nada que ver con qué marca de ropa usas, si eres humilde o no eres humilde. No tiene nada que ver con tu estrato social, ¿sí? O con dónde estudiaste o con de dónde saliste. No tiene nada que ver con eso, humildad u orgullo. Conozco gente de estratos sociales muy altos que Dios ha bendecido sobrenaturalmente y son personas muy humildes. Como también conozco personas de estratos sociales muy bajos, con muchas carencias, llenas de orgullo. Y viceversa. O sea que la humildad no tiene nada que ver con eso. Yo sí creo que los que no se bañan son orgullosos. Pero el que es manso lo entiende, el que es humilde lo entiende. La mansedumbre no es vagancia. El manso no es vago: ay, no, es que es tan humilde que no hace nada, solo va a la iglesia. No, 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 no. El que es humilde no es un cero a la izquierda. La humildad tiene que ver con productividad. De hecho, a la luz de la palabra y a la luz de la promesa, que hoy no alcanzamos a tocarla, dice: dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. De hecho, la humildad está relacionada en la Biblia muchas veces con posesión, con bendición, con prosperidad. Sin embargo, eso no es lo único que es humildad. Humildad no es un temperamento introvertido. No porque tú seas de tendencia flemática o melancólica eres más humilde que el sanguíneo y el colérico, aunque a veces los sanguíneos y coléricos tengamos más tendencia al orgullo y a la soberbia. Pero el flemático puede ser soberbio y orgulloso en su silencio.
O sea que no hay una descripción específica, pero sí hay características que me dejan ver a mí que no es la humildad. El manso, el humilde, hace lo que le corresponde. No se queda esperando a que Dios haga lo que a él le toca a él. El manso no es aquel camaleón que negocia sus convicciones oculto en la mansedumbre. El manso es aquel que está dispuesto a morir por sus convicciones, siendo el mismo, porque su sí es un sí y su no es un no. Eso es lo que dice la palabra. Eso es humildad. Humildad no tiene nada que ver con otra cosa. Esta me encantó y me conecta unas características especiales acerca de dichosos los humildes que el Señor me compartía para hablar hoy. Humildad no tiene nada que ver con que a ti te controlen o te manipulen. Porque sabes una cosa, donde gobierna un espíritu de control, no hay humildad, hay orgullo y soberbia. ¿Y sabes qué hay allí también? Hay miedo, idolatría y manipulación. Entonces tú te mueves es por lo que otro dice y no por lo que Dios dice. La humildad se mueve en un ambiente de libertad. Humildad es libertad. La humildad se mueve en un ambiente donde yo entiendo qué es la humildad. Y esto me llevaba al primer punto, que es la humildad extrema. Existe ahora que vivimos en un mundo de lo extremo, de lo fuerte, ¿cierto? ¿Qué es una humildad extrema? Y hay un caso que me enamora, y es el caso de Moisés. De hecho, los teólogos, los grandes estudiosos, lo referencian como un símil, ¿sí? Una prefiguración del Cristo. ¿Por qué? Números 12:3 dice de Moisés: a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. ¡Wow! Para que la palabra tenga que decir eso de un hombre, tiene que ser muy humilde. Y claro, cuando uno veía a Moisés decía, claro, el hombre hasta se le pegaba la lengua y todo. ¿Cómo sería de humilde? Pero eso no tenía nada que ver con la humildad de Moisés. De hecho, si usted estudia un poco de historia, usted se da cuenta que Moisés fue criado en una cultura más bien de un estrato social alto, porque fue criado en la casa del faraón. Fue criado con una cultura que le proveía todo. Es más, no solo todo lo material, sino todo el conocimiento, aparentemente toda la sabiduría egipcia. Y Moisés fue criado en un muy buen ambiente. Es decir, ¿qué necesidad tenía de irse al desierto Moisés? Y esto me lleva a la primera condición de una humildad extrema. Y es que una humildad extrema sabe que es el trato de Dios. ¿Por qué? Porque este Moisés, que fue criado en la alta alcurnia egipcia, iba a ser sacado. ¿Para qué? Para contrarrestar la falsa humildad. ¿Cómo así? Este pueblo estaba siendo sacado, iba a ser sacado de la esclavitud, de la manipulación, del control y del miedo y de la idolatría. Estaba siendo sacado de allí y Moisés iba a tener este encargo. Pero Moisés tenía que ser tratado por Dios y llevado al desierto para que la humildad, como una virtud, como un fruto del Espíritu en su vida, saliera a flote. Por eso, cuando tú eres tratado por Dios, cuando tú entiendes el extremo de esto que Dios está haciendo en tu vida, entiendes que Dios no te está quitando, que Dios no te está haciendo ningún daño, que lo único que Dios está haciendo es formar en ti una humildad extrema que normalmente, según la palabra, es dada para un propósito mayor. Porque aquel que no entiende la humildad no va a ser colocado en el propósito mayor. Créemelo, todos los hombres y mujeres de Dios que llegan a un lugar es porque han sido pasados por ese proceso. El trato de Dios, que normalmente suele reflejar esta característica del carácter de Cristo, que es la humildad. Y por eso cuando te han señalado, cuando tuviste un líder que te manipuló, terminaste idolatrándolo, te manipuló con miedo, entonces el Espíritu Santo lo que empieza a hacer en tu vida con ese proceso es activar ese fruto del Espíritu, esa virtud que es fruto del Espíritu, que se llama humildad.
Moisés lo entendía muy bien. De hecho, ahí mismo en Números, cuando abres el contexto, el versículo 1 narra una historia y dice: Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Déjeme se lo explico. Miriam había cuidado a su hermano con el faraón, pero ahora que Moisés se consiguió una novia, ya Miriam consideraba que no era tan sabio de Moisés. O sea, ya Miriam dijo: a mí no me gusta ella. A mí no me gusta ella para usted. ¿Sí? No, eso pasa en otros lugares, acá no, gracias a Dios. Pero además de eso, Miriam y Aarón dieron una muestra hermosa, no de humildad, sino de orgullo. Y de esto pasa a veces en las iglesias, en esta no, gracias a Dios. Pero ¿sabe qué dijeron Aarón y Miriam? Moisés, vamos a hacerte una crítica constructiva. ¿Sabe cómo se llama una crítica constructiva? Orgullo. Porque lo que están dejando ver Miriam y Aarón aquí es que ellos no estaban de acuerdo con el proceder y estaban juzgando la intención del corazón de Moisés. Y siempre lo he dicho acá, tú puedes juzgar la forma, tú puedes decir: no me gusta que el pastor no tenga pelo, pero lo que no podrás juzgar nunca es mi corazón, porque ese solo lo conoce Dios. Y pasa en los matrimonios. Nosotros con mi esposa lo aprendimos a veces se nos olvida, pero cuando lo recordamos nos va muy bien, porque a veces cuando tenemos una discusión, una diferencia, paramos y aprendimos a preguntarnos: la intención de mi esposa era hacer esto, y yo digo: no, esa no es mi esposa, pero su alma le jugó una mala pasada, y viceversa, y ella lo hace y dice: la intención de no era. Oye, yo sé que esa no era tu intención, pero me lastimaste. Sí. Pero no murmuro, no le doy una crítica constructiva a mi esposa. Mi amor, tengo una crítica constructiva. Cuando usted le digan eso, usted le pasa un Holz. ¿Sí? Cargue uno ahí. ¿Sí? Decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. ¡Wow! Esto sí que pasa en la iglesia. ¿Saben qué pasa? Y esto pareciera que tiene una buena intención, pero realmente es algo plagado de orgullo. Y es: pero ¿por qué tiene que ser a través de la cabeza? ¿Por qué tiene que ser a través de quien Dios se encargó? Si Dios a mí también me habla. ¿Saben por qué? Porque la humildad de Dios, la humildad extrema, tiene acciones de humildad extremas. Y una de ellas es el sometimiento. Y cuando usted no lo entiende, entonces usted cree, como Aarón y Moisés: no, que Dios me hable a mí. ¿Por qué yo voy a escuchar la palabra? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Además está haciendo frío, yo me quedo metido en la cama. Tranquilo, si usted está viendo en la cama, no se preocupe. No era para usted, era para el vecino. ¿Por qué yo lo voy a hacer así? Y a veces entramos en esas críticas constructivas que realmente nos están robando la oportunidad de cuestionarnos a nosotros mismos. Y la pregunta aquí cuando leía esto acerca de Aarón y Miriam es: ¿estás tú dispuesto a cuestionar tu motivación antes de hacer una crítica? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te molesta de tus hijos cuando vas a hacer una crítica? Tal vez ni siquiera entiendes qué es lo que tu hijo está pasando y estás criticando una conducta que realmente tiene una raíz en un corazón que necesita ser amado. ¿Qué tal si primero te preguntas antes de la crítica, que es la característica del humilde? ¿Sí? Primero se mira al espejo él y después mira al otro. ¿Sí? Porque hay gente que se la pasa así, ¿cierto? Y yo les digo: no señale que el Señor está en todos lados y le chuza un ojo. Pero además no señale, porque cuando usted hace así, hay tres que hacen así. Y la humildad es aprender mejor a no señalar, porque tú eres el primero que debes hacerte el señalamiento. Señor, ¿será que mi motivo? ¿Será que hay veces donde usted llega a una persona y se dice: que sea lo que tiene esta persona? No, yo creo que la persona está endemoniada. Como que no tenemos feeling. ¿Sí? Y resulta que era usted, que cuando lo veía se veía usted. Y eso era lo que les gustaba de él, que era tan parecido a usted.
que no lo podía ni mirar. ¿Qué faltaba? Humildad. Faltaba la humildad de cuestionarme, oye, ¿seré yo más bien el que debo hacer algo? ¿Saben qué hizo Moisés? Dice la palabra de Dios que a propósito, el Señor oyó sus murmuraciones. ¿Sabe qué hizo el Señor? Antes de declarar a Moisés el más humilde, cayó lepra sobre Miriam. Y hay algo que me enamora de Moisés, que siempre recordamos a Moisés como el que se le pegaba la lengua, pero en la palabra nunca mencionan que cuando Moisés intercedía por su pueblo, aquí por su hermana para que no le diera lepra, se le pegaba la lengua. La humildad de Moisés era tal que para defender a su prójimo, para interceder delante de Dios, nunca se le pegó la lengua. Porque el humilde intercede. El discípulo que ha entendido la humildad entiende para qué Dios lo llena de ese trato. Entiende por qué Dios lo está tratando. Y un trato de Dios tiene lugar, recuerda esto, cuando tú tienes propósito. Y si Dios te ha tratado, y si Dios rompió una relación, y si Dios te sacó de un lugar, es porque está tratando. Pero si tú te sigues resistiendo, vas a darle poder al antónimo, al orgullo, en vez de darle poder al espíritu para que haga lo nuevo. La humildad tiene esa característica de decir, Señor, la palabra dice que tú eres el Dios de pactos, que tú eres el Dios del nuevo pacto, que tú eres el Dios de nuevos comienzos. Y si estoy una vez más aquí es porque tú quieres un nuevo comienzo, pero con un corazón y un espíritu que se parezca más al tuyo, un espíritu de extrema humildad. Un espíritu que tenga claro el punto número 2, que son las acciones de la humildad. ¿Por qué se generan acciones? Siempre cuando hablamos del perdón, ¿sí? Hablamos que debemos perdonar, pero que esperamos que nos den acciones de arrepentimiento. Pues bien, la palabra de Dios nos deja ver en Gálatas 5:23 las dos últimas virtudes del fruto del Espíritu son humildad y dominio propio, ¿sí? Pero en este paradigmático de ingeniero siempre los he visto como un prerequisito uno del otro. Tú vas creciendo en amor y creces en fidelidad y creces en bondad y llegas a la humildad para poder tener dominio propio. Porque es imposible tener dominio propio si no eres humilde. No puedes decir que tú tienes autocontrol cuando tú no tienes humildad. Porque el dominio propio, el autocontrol requiere reconocer que yo no puedo solo, que necesito de Dios y que Dios me da a alguien más. Y hay muchas personas que llevan insistiendo solos. Pero Dios dice, hoy necesito acciones de humildad. Necesito que reconozcas que solo no puedes. El Proverbio 16, que te invito a que lo leas todo en casa, dice, al orgullo le sigue la destrucción. Al orgullo le precede la destrucción, ¿sí? A la altanería el fracaso. Y el proverbio, según Germán, es nuevo, lo inventé hoy, dice, a la sabiduría le precede la humildad. A la sabiduría le sigue la humildad. Una acción de humildad es atesorar la sabiduría, como el proverbio lo dice, atesórenla, anhélenla, porque la sabiduría da humildad. Y el humilde entiende las características correctas de la humildad que Dios te está pidiendo. El que entiende la sabiduría, dice ahí la palabra, entiende las dos principales características o acciones de la humildad. La primera de ellas, una estructura de autoridad y orden. El humilde entiende que su vida necesita una estructura para ser cubierto, se llama humildad, y para darle orden a su vida, se llama propósito. El humilde entiende esto, entonces ¿qué hace? Entiende que no debe estar solo. Génesis 2:18. No es bueno que el hombre, ¿qué? Esté solo. ¿Hay solteros acá? Digan amén. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Y por eso Dios dice que va a hacerle ayuda. La iglesia es una ayuda, tu hermano es una ayuda. Y por eso no me quedo solo. Pero también en esa estructura
de autoridad y orden, Dios da prioridades. Tito y Timoteo, Pablo exhorta al obispo, a las características del obispo, ¿sí? De aquel o aquella que está en liderazgo. Y la palabra de las 13, 14 puntos en las que Pablo exhorta, el 90% tienen que ver con lo que él primero hace. ¿En dónde? En su casa. Porque aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Una estructura de autoridad y orden es que mis prioridades están en orden. Es que yo no puedo decir que sirvo a Dios, que sirvo a la iglesia, que hago a la iglesia cuando mi casa está en desorden, ¿sí? Sería un orgulloso decir que en la iglesia soy el gran pastor, pero en la casa no he podido pastorear a mis hijos, que ya de por sí es difícil. Pero Dios está llamando a acciones de humildad concretas, a que tú tengas claro esto. La segunda acción es un espíritu enseñable. Jesús promete al cansado, al agobiado, un espíritu humilde. Pero si no hay un espíritu enseñable, mire, hay personas que yo sé que tú has encontrado, esas personas que tú vas a hablar con ellas y tú dices, no, ni para qué hablo. ¿Sí o no? Todo lo saben, todo lo entienden, todo lo conocen. Son como aquel niño de 2 años. No, yo sé. Bueno, hay algunos de 35 que están igual, ¿sí? Todo lo saben, todo lo conocen, todo lo entienden. Entonces uno con una persona de esas, ¿qué habla? O cuando tú y yo hemos sido esa persona y el Espíritu Santo inquieta nuestro corazón hoy, tal vez nos está enseñando a anhelar un espíritu humilde. ¿Para qué? Para aprender a escuchar. Esos dos elementos, una estructura de autoridad y orden y un espíritu enseñable, nos permiten poner prioridades en orden, nos permiten darle a la humildad el lugar que le corresponde. Mira lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 5, versículo 5. Asimismo, jóvenes, hay jóvenes aquí, sí, muchos, ¿cierto? Sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato, ¿qué? Mutuo. La humildad es para mi relación, porque la única forma de probar esa humildad es cuando yo puedo ser humilde contigo, porque de resto no voy a saber si soy humilde. La obra social no te define como humilde. Eso es una respuesta de tu llamado. Pero la humildad es algo que nace en la pobreza de tu espíritu, en la dicha del llorar, que me hace ser dichoso de ser humilde. Es algo que el Espíritu Santo va llenando. Y por eso exhorta aquí a los jóvenes. ¿Por qué? Porque se necesita una estructura de autoridad. Pero cuando no hay humildad en esto, ¿qué pasa? Que una casa se divide. Voy a ponerle este ejemplo. Cuando un joven va a pedirle permiso al papá y la mamá, ¿sí? ¿A quién recurre primero? La encuesta dice lo mismo, la mamá, ¿sí o no? Entonces el joven va a buscar la mamá. Una mamá sabia, ¿sí? ¿Qué le dice? ¿Ya le preguntó papá? ¿Sí? Y entonces el hijo vuelve y dice, no, vaya pregúntele. Va donde el papá. ¿Y el papá qué le dice? ¿Qué dijo su mamá? Y así lo tienen a uno bananío para arriba y para abajo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa allí? Que se forma un espíritu humilde, de sujeción. Una casa en unidad, con una estructura de cobertura, en humildad, pues sujeta la autoridad de la casa. Papá y mamá se ponen de acuerdo, miran los riesgos, los límites y dicen sí o dicen no. Punto, porque el no también es una respuesta, ¿cierto? Amén. ¿Qué pasa ahí? Se mantiene a través del espíritu de humildad el orden. Pero cuando en una casa, ¿sí? Y voy a poner este ejemplo, cuando hay hijos de padres separados, los que tenemos la jorobita ahí, ¿cierto? Los hijos van a pedir permiso donde más fácil sea. Y si uno no tiene unidad, por lo menos de esa relación con humildad, para cubrir a ese hijo, ¿qué pasa? Que el hijo se sale. No porque quiera, es porque el joven necesita ponerse en cobertura. Y él se está cubriendo indirectamente. Pero como hay un daño, como hay una desfiguración del modelo, nos toca aprender a recuperarlo rápido. Me pasa a mí, le pasa a todos los que tienen esta situación. Entonces uno debe ponerse en unidad de lo básico,
especialmente ojalá del espíritu, que a veces es difícil cuando no se encuentra esa unidad. Pero cuando no pasa, ¿qué pasa? Que yo me encuentro después al hijo y dice, oiga, ¿y usted para dónde va? Ah, no, para tal parte. ¿Quién le dio permiso? Mi mamá. Y él se va. ¿Y dónde queda el problema? ¿Sí? Pero cuando hay unidad y humildad, no. Pero cuando está dividido, el orgullo, ¿qué hace? Divide. Y el joven, que lo pasa porque es joven, ¿sí? No lo entiende. ¿Y qué pasa? Se expone. Se expone porque el enemigo lo va a exponer. Porque se sale de la humildad, de esa estructura que le da cobertura. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser, ¿qué? Tentado. Sí. La humildad es una característica de la autoridad. No tiene nada que ver que mi autoridad sea más o menos porque yo no sea humilde, porque yo no sea manso. Yo conozco autoridades muy mansas, pero muy firmes. Yo conozco autoridades muy humildes, pero muy contundentes y muy claras. De hecho, le doy gracias a Dios por ellas en mi vida, porque me han enseñado, me han dicho sí y me han dicho no. La humildad se forma en el sí y se forma en el no. El corazón enseñable se forma en el sí y se forma en el no. Y usted podría pensar que esto es cosa de jóvenes, porque sí he aprendido algo. No hay nadie que huela mejor la lealtad, la fidelidad y un corazón humilde que un joven. Los que hemos liderado jóvenes sabemos que un joven no te abre el corazón si no ve lo genuino en ti, lo humilde en ti. El joven lo identifica, y si lo identifica y no lo ve genuino, ¿sabe qué hace? Despachado, le da el holz y se va. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones, cuando no son construidas en humildad, se construyen en orgullo, soberbia, altivez, hipocresía. Cuando tú no puedes confrontar a alguien, que es falta de humildad, pues tú vas y contiendes en orgullo. Pero cuando tú puedes confrontar humildemente, ¿sí? Tú traes la verdad a la luz. ¿Y eso qué hace? Libera al otro. Santiago 3:13 dice, quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena, ¿qué? Conducta. Mire lo que dice la palabra. Mediante obras, acciones de humildad, hechas con la humildad que le da ¿a quién? La sabiduría. Porque cuando tú adquieres sabiduría, la respuesta es humildad. Pero nosotros nos hemos confundido. Y hoy tenemos los auditores del reino que lo conocen todo y no necesitan saber nada. Entonces uno, ¿para qué habla así? Algo que amo de experiencia bíblica en comunidad es que ahí llegan teólogos, maestros, profesores, gente de 30 años del evangelio, querubines, mejor dicho, llega de todo el mundo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero normalmente Dios suele hacer cosas muy especiales para traer revelación, como la que en Mateo 11:25 el Señor revela. Dice Mateo 11:25, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. ¿A quién se la revela? A aquellos que son como niños. Porque donde hay sabiduría, hay humildad. Cuando usted ve a alguien de esos que sabe todo, ¿sí? Que usted le dice, a mí me pasa, ¿no? Entonces, pide una consejería, yo le digo, ¿qué le digo si usted ya lo sabe todo? Pues haga lo que Dios le diga. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cuando hay sabiduría hay humildad. Hay entendimiento de que yo no lo conozco todo, de que yo no lo sé todo y de que yo necesito de Dios y que Dios decidió que necesito de otros para poder ¿qué? Para poder cumplir mi propósito. Porque la humildad es el comienzo, es el camino a un propósito mayor, a un propósito del reino. Moisés estaba haciendo esto. Moisés estaba viviendo la humildad de una manera diferente. Hay un episodio en la Biblia que me deja verlo de otra manera. Y es Jesús camino a la cruz.
Dice que él llega y Judas aparece para entregarlo. Y Judas dice, al que bese, ese es el maestro. Ese, llévenselo. Dice la palabra que Judas entra, saluda a Jesús y lo aprenden. Y cuando lo aprenden, un humilde se levanta y le baja una oreja a un guardia. ¿Quién? Pedro, dándoselas de qué? De humilde. Yo le ayudo a Dios. Y Jesús le dice, no, saca la oreja. Así no. Y quiero leerle lo que dice la palabra ahí textualmente. Miren lo que dice. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? ¿Se te está olvidando que yo soy Dios? ¿Por qué metes tu mano donde yo ya te dije que yo lo voy a hacer? ¿Por qué sigues insistiendo en esa área de tu vida, intentando hacerlo en tu carencia, en tu debilidad? Porque hay algo que Dios hace en tu carencia, en tu falta de sanidad. Te llena de orgullo si tú no lo llenas de humildad. ¿Por qué? Porque te dice, yo te voy a sanar. Y te lo voy, todos son mayores de edad aquí, por eso es que es muy importante que los niños estén en Kidland. Y si hay niños, tapen los oídos, por favor. Esta es la razón porque hay Kidland y hay templo. En el pecado sexual hay un pecado que está directamente relacionado con la falta de humildad y con el orgullo. Pero hay uno específico y se llama masturbación. Está asociado directamente con el orgullo. Lo que usted está diciendo en la masturbación es, yo no necesito de nadie y si se demora mucho, yo lo hago solo. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. Y lo que usted está diciendo ahí es, Señor, usted está muy demorado, yo lo soluciono. Se llama orgullo. Y usted dice, no, es que es un pecado de pornografía. Yo, sí, esa es la suma. Pero la realidad es que hay orgullo. Es falta de fe. Y la humildad es fe. La humildad es reconocer que yo no puedo solo. La humildad es reconocer que yo necesito de alguien para salir en esa área donde necesito de alguien o de Dios. O necesito de Dios para que Dios ponga a alguien. Y ahí en ese pecado el diablo engaña. Eso fue lo que Pedro intentó hacer aquí con aquellos que se iban a llevar a Jesús. Y Jesús le dice, versículo 54, pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Pero entonces, ¿cómo te voy a llevar al cumplimiento de tu propósito, a darte esa esposa, si tú no aprendes con humildad, que es esperar? ¿Cómo te voy a dar el esposo que me estás pidiendo si cuando te dije santifícate, purifícate en humildad, lo quieres seguir haciendo en tus fuerzas? ¿Cómo vas a hacerlo? Porque haciendo esto, pensaba en las redes sociales. Y yo decía, ¿se puede ser humilde en una red social? Y mi conclusión fue que no. Piensen en su post, el último post. Hoy voy a poner mi foto de humildad. No funciona, ¿sí o no? No hay forma de ser humilde en una red social. Porque la red social está diseñada para que tú hagas, tengas y parezcas. La red social está diseñada para que tú le digas al mundo, yo ya pude, ¿sí o no? ¿Usted no ha visto cómo camina una novia entrando a su matrimonio? Ellas no caminan normal. Toda mujer que se casa ya danza. Ella va diciendo, prima, me casé. Ya no estoy sola. Novia que se respete. Novia. Pero ¿qué pasa allí? Pasa que nuestro corazón necesita humildad. Pero nosotros no queremos esperarlo. Jesús le estaba proféticamente diciendo a los discípulos, no hay forma de ser mi discípulo sin humildad. Pero en la humildad hay una promesa. Hay herencia.
Hay algo que yo quiero dar que es mejor. ¿Sabe algo que me llama la atención allí cuando Jesús dice que lo revelado se lo da a los que son como niños? Es que ahí va a introducir este texto que empecé hablándoles, donde dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Este pueblo ya no era un pueblo de discípulos, era un pueblo de gente inconversa y no creyente, o tal vez asistente, pero que no estaba viendo los milagros de Dios, que no estaba viendo el fruto del Espíritu en su vida. ¿Saben por qué? Estaban muy cansados intentando hacerlo ellos. O sea, ay, Señor, ¿para qué oro? Yo más bien voy y lo hago yo. Tú tienes que encontrar en tu relación con Dios el punto donde tú dependes de Dios, te anclas a Dios y sabes cuándo sales. Porque incluso mira, hasta la sanidad de nuestras vidas. A veces Dios está diciendo, pues si me dejas actuar, yo lo hago. Ay, no, Señor, ¿sabe qué? Espere que voy para el médico. Y él estaba esperando una oración para hacer un milagro. Pastor, pero tenemos que ir al médico. Yo sí, claro. Después de que ore, mijo. Después de que dependas en humildad de Dios. Después de que le entregues a Dios ese médico. Cuando mi esposa tuvo su episodio, donde yo tengo una esposa biónica, si no sabían, tuvieron que hacer una reconstrucción de titanio en una costilla. Y el médico, que en paz descanse, eran Dios y él. Nosotros tratamos de predicarle, pero el hombre, Dios y él, sabía como nadie. Y es cierto, pero de humildad conocía poco. Y hoy descansa. No sé si en el reino de los cielos o en dónde, pero descansa. Y es una característica muy especial de la humildad, a la que Jesús está llamando aquí. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón. Alguien necesita descanso aquí. Porque uno puede venir de vacaciones, pero sigue necesitando descanso. Pero eso solo se encuentra ¿en dónde? En el Espíritu de Dios. Y en el espíritu de humildad que Él coloca. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso. ¿Para qué? Para su alma. La solución a esta pandemia, una de las pandemias, ¿cuál una de las pandemias? La pandemia más grande de toda la historia de la humanidad. La pandemia del alma. La pandemia del estrés, de la depresión, de la ansiedad. La pandemia que los médicos ya no saben qué hacer. La pandemia que tiene las clínicas llenas. ¿Qué tiene? Estrés. Usted habla con sus hermanos cristianos, ¿sí? Discípulos humildes. ¿Fuiste al médico? Sí. ¿Y qué te dijo? No, que tengo estrés. No, que es ansiedad. No, que es depresión. Y en esta iglesia trabajamos para tener herramientas cada día que nos permitan ayudarle a cada uno. Pero yo te quiero decir algo. No hay herramienta que funcione sin humildad. Sin pedirle al Espíritu Santo que ese fruto maravilloso de su Espíritu en nuestras vidas crezca con humildad. Para reconocer que cada herramienta, que cada persona fue diseñada con un propósito. Para ayudarme a mí. Sí, yo también me tomo un doles de vez en cuando. Pero humildad es reconocer que tengo un Dios que me puede sanar. Y que después de eso, si no fue así, pues me tomo mi pasta. Pero han sido más las veces que Él ha sanado que las que he tenido que tomar la pasta. Y quiero que tomes esto con responsabilidad. Si tú estás medicado, sé responsable, y eso también es fe. Te hablé de una estructura de sometimiento. Sométete a tus autoridades y en este caso tu médico. Toma lo que tienes que tomar, pero pregúntale a Dios hoy. ¿Cómo humildemente tienes que reconocer que has dependido del médico, de la pasta, de todo el mundo, menos de Él? Y Dios te está diciendo que hay dicha en ser humilde, porque en la humildad se halla descanso. El apóstol Santiago dice que una de las características del que pierde la humildad, del orgullo, es la contraria, es que no está cansado, está cargado
agobiado y agotado. Usted ve un orgulloso, tiene que estar cansado y agobiado. ¿Por qué? Porque todo lo quiere hacer él. Nadie lo puede hacer por él. Él cree que es el único que lo puede hacer. Entonces, ¿cómo va a terminar? Cansado. ¿El humilde qué hace? Ay, encontré un hermano que lo hace mejor que yo. Oiga, ¿por qué no viene y hace esto? Yo me voy. ¿Sí o no? Yo creo poderosamente que el ministerio, el liderazgo, el ministerio pastoral tiene una carga fuerte. ¿Sí? Lo he recibido, me lo han ministrado mis pastores. Hay necesidad de descanso. Pero cada que descanso, me doy más cuenta que soy orgulloso. ¿Saben por qué? Porque a veces uno quiere ayudarle a Dios a hacer el reino. Y el reino de los cielos seguirá avanzando con usted o sin usted, conmigo o sin mí. La palabra lo dice, sigue avanzando. Y cuidémonos de creer un día que el reino dejó de avanzar por nosotros. O cuidémonos de creer un día que la iglesia está creciendo cuando el reino no. Pueden haber iglesias que crecen, claro, después de una pandemia, con esa revolcada que nos pegaron. Estamos todos reubicándonos, ¿sí o no? ¿Y el reino? Y el reino sigue creciendo. O nos faltan humildes. O nos faltan humildes que Dios está diciendo hoy aquí, depende de mí, yo te voy a sanar. El Espíritu de Dios viene ahora sobre ti con humildad para decirte, reconozco que lo intenté en mis fuerzas y hoy, Señor, quiero ser como tú. Mira lo que dice Santiago. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos, ¿para qué? Para escuchar. El orgulloso no escucha, le cuesta. ¿Y ser lentos para qué? Para hablar. ¿Y para qué más? Para enojarse. Porque el humilde, el que no es humilde, se enoja fácilmente. ¿Usted ve a alguien que vive bravo? Falta de humildad. ¿Sí? Y yo le decía a mi esposa en estos días, y yo, oye, hey, suave. Porque los niños cargan. Nuestras actividades cargan. Yo decía, hey, suave. ¿Y qué nos dábamos cuenta? Pues que estábamos orgullosamente intentando hacer todo a la vez. Y que hay un momento donde hay que decir que no estoy. Porque cuando yo creo que no lo puedo soltar, ¿sabe qué estoy diciendo? Que yo soy Dios. Que todos dependen de mí. Y aquí lo que está dejando ver Santiago es que una consecuencia de la falta de humildad, aparte del cansancio, es el enojo. Pero mire lo que dice el versículo 20. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces el orgulloso se vuelve iracundo. Y claro, hay una ira santa. Por eso Santiago aclara y dice, ¿la ira qué? Humana. Nuestra ira es producto del orgullo. Muchas veces. Porque si fuera ira santa, nos daría descanso y paz. Si fuera una ira llena de humildad, estaría defendiendo lo que Dios defiende. Estaría dispuesta a hacerse a un lado para que la voluntad de Dios se haga. Estaría dispuesta a decir, Señor, esto está muy demorado, pero hágase tu voluntad. Yo sigo firme. Porque es más fácil tomar el atajo, pero el atajo es el orgullo. Es más difícil esperar, pero la espera es humildad. Es más difícil reaccionar con ira o con enojo que responder con amabilidad y amor. Firmeza, claro está. Disciplina, claro está. Porque el humilde es disciplinado, se esfuerza. Por eso creo que esas palabras de Jesús diciendo que encontraríamos descanso para nuestra alma son el antídoto a este virus. Son el antídoto que solo el fruto del Espíritu puede dar sobre ti. Hay sanidades, hay liberaciones, hay manifestaciones del Espíritu Santo que van a llegar solo cuando tu corazón empieza a ser llenado de ese fruto maravilloso del Espíritu Santo que se llama humildad. Y ¿sabes algo? No importa qué es lo que Dios está liberando o haciendo, porque comprendía algo también. A Dios en este momento le importa poco tu pasado. Y te voy a decir algo, le importa poco tu pasado bueno y malo, porque ya pasó. Porque Dios sí está interesado en tu carga de hoy, de tu presente,
en tu sanidad presente, en tu libertad presente, en que tú entiendas que la humildad es entender que aunque yo no lo veo, lo mejor en mi vida, si estoy en Cristo, está por venir. Porque es Él. Pero muchos seguimos esperando que Él, a través de su Espíritu precioso, nos llene y haga algo más cuando ya lo tenemos. Cuando ya está ahí contigo y lo único que tú necesitas decirle: Señor, reconozco al final que me ha faltado humildad. Y que esa humildad y que esa falta de humildad no me ha dejado ejercitar la fe, sabiendo que hay un Dios en el que estoy seguro y que está al control, pero que además no me controla ni es un Dios controlador. Es un Dios que me da libertad. Porque si tú estás pidiendo un espíritu de humildad, yo te voy a decir algo. Si esto que yo te estoy predicando dice que el Espíritu de Dios trae la humildad, quiere decir que donde hay humildad está la libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y cuando tú te puedes postrar a tu Dios para decirle: Señor, yo hoy he entendido que en esta área de mi vida fui orgulloso. Intenté sanarlo, procesarlo a mi manera. ¿Sabes una cosa que hace el enemigo? Cuando tú tienes un área llena de orgullo y tú intentas hacerlo y solucionarlo en tus fuerzas, el enemigo viene y te ayuda a llenarla. ¿Con qué? Con mentiras, con engaños. Tú no vas a poder, tú no lo vas a hacer, ¿sí? Ya en esa área estás perdido. Cuando Dios en esa área quiere limpiar y llenarla de humildad para decir: Señor, en mis fuerzas no he sido capaz, pero tú sí vas a ser capaz. Señor, yo lo intenté de esta manera, pero tú lo quieres de esta. Señor, yo busqué hacerlo financieramente así, no funcionó, yo hoy quiero rendirme a tus pies y ver tus milagros. Dame diligencia para hacer lo que me corresponde, pero lléname de tu humildad para saber que tú vas adelante de mí. ¿Cómo hago yo entonces? Mire lo que dice ahí Santiago más adelante. Por esto, despóngense de toda inmundicia y de la maldad que abunda, que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. La humildad tiene que ver con la salvación. La humildad tiene que ver con aquello que Dios necesita hoy en tu vida hacer. ¿Sabes algo? La promesa de la dicha de la humildad habla de herencia. El salmista en el Salmo 37 dice: refleja tu enojo, soluciona tu ira con humildad, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Cuando tú aprendes a ser humilde de corazón, a tener la humildad del Espíritu Santo, tú aprendes a esperar, tú aprendes a no desesperarte. Tú aprendes a decirle a Dios: listo, esto no me parece, pero si es por aquí yo voy, ¿sí? Ya dejas de hacerle críticas constructivas a Dios y te aferras a su palabra, porque dice la palabra que aquel que con un corazón humilde recibe esa palabra, ese terreno dará fruto. Llevamos un mes hablando del terreno, hablando de la siembra, de la cosecha. Y Dios hoy viene a decirte que otra cosa que hay que echar de fertilizante en ese terreno se llama humildad. Para que de una vez por todas tú pases como discípulo de Jesús a hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Para que de una vez por todas eso que Dios te está dando como una nueva oportunidad, ese nuevo esplendor, empiece a darle la gloria a Dios. Y hay algo que yo siempre le digo al liderazgo de esta iglesia. Y se lo digo a la iglesia también. El día que yo, un líder, ¿sí? Bueno, un líder o yo, porque el burro delante patea. El día que alguien de este liderazgo te diga: mira lo que hicimos, ese día huye de esta iglesia. Porque en esta iglesia creemos que en vano hacemos nosotros si no es Él el que edifica. En vano pensaríamos y podríamos explicarte que aquí hemos hecho algo, porque nunca tendremos explicación de la gloria
de la humildad con la que Él ha tratado nuestros corazones y ha obrado y ha hecho en este lugar. No te lo podría explicar. El día que te lo pueda explicar, huye. El orgullo ha llegado a este lugar. Pero el Espíritu de Dios, a través de lo que Jesús nos ministra y nos modela como discípulos, nos llama a un corazón humilde. Y este mundo necesita discípulos con corazones humildes. A mí no se me ha olvidado la tarea. Hicieron la tarea, ¿no? Ya tienen el nombre del vecino, ¿cierto? Y hay mucha... Se las voy a preguntar toda esta serie. Pero usted le tiene que predicar humildad a su vecino. Usted tiene que predicar a otros de la humildad. A veces no vas a tener que hablar. A veces solo vas a tener que ser lo que como discípulo de Cristo eres. Amén.